Saludamos a Fernando Villavicencio, asambleísta independiente, presidente, expresidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué mismo ahora? Hasta esta semana, presidente. ¿Por qué hasta esta semana? Porque hay que dejar arreglando la casa, hay que limpiar, hay que ser medio decente, exorcizar algo que no les guste, a lo mejor no les gusta la independencia, hay que sacar esos fantasmas, otras cosas. Y esta semana vuelvo a mi espacio libre, mucho más libre, sin duda. Hay un comunicado de SELEC en donde dice que no va a recibir físicamente la obra de Coca-Cola Sinclair hasta que no reparen las casi 18.000 fisuras y todos los inconvenientes que presenta. ¿Cómo se entiende que este comunicado sale horas después de que el gobierno vote en contra del informe que recomendaba no recibir la obra? La mayor fisura es de la hipocresía. ¿De parte de quién? De parte del gobierno en este caso. ¿Por qué? Porque el gobierno anticipó a través de la asambleísta Ana Belén Cordero a la Comisión de Fiscalización que la decisión del gobierno nacional era recibir la obra para evitar, y lo dijo además en el pleno de la comisión, para evitar un posible apagón porque se podía caer la central y dejábamos de recibir el 30% de generación, lo cual es absolutamente falso. Es decir, la posición del gobierno al interior de la comisión fue que van a recibir la central hidroeléctrica y además dijo la colega Ana Belén Cordero que el gobierno tampoco apoyaría con los votos para el otro caso grande que saldrá en los próximos días, el caso Schlumberger por la entrega de los campos joyas de la corona durante el correísmo a esta multinacional. Perdón, ¿cambiaron de parecer? Porque si le mandan a SELEC a decir que ya no reciben, ¿es un cambio de parecer o es una versión completamente separada de la política a la que da SELEC? La posición de SELEC fue siempre la posición de SELEC. No recibir la obra mientras no se reparen las 17.499 fisuras y otras fallas. Esa fue siempre la posición de SELEC, es también la posición de la Contraloría General del Estado y es la posición del informe de la Comisión de Fiscalización. Pero para la votación, los asambleístas del gobierno cambian misteriosamente de criterio. Ese es el punto. ¿Por qué si están de acuerdo con no recibir la central, por qué no aprobaron el informe? Eso tiene que decir el gobierno. Asambleísta, buenos días. Pero, y claro, la gran pregunta es, ¿por qué ahora cambian de posición la bancada del gobierno al interior de la Asamblea, sobre todo en la Comisión de Fiscalización, cuando durante más de un año hemos visto que más bien han habido puntos coincidentes entre usted y, por ejemplo, la legisladora Ana Belén Cordero, que es quien representa al gobierno al interior de la comisión? Bueno, en realidad no es tan cierto. Yo voy a decir la verdad y refrescar la memoria de los ecuatorianos. En todos los temas que vinculan a China, la posición del gobierno del presidente Lasso en la Comisión de Fiscalización ha sido contraria a la de este legislador. En el caso Petrochina, el país recuerda que el voto de la colega Ana Belén Cordero a través de su alterno, manejado vía control remoto, fue en contra del informe. Lo que yo le pregunto al presidente Lasso, con el respeto que le tengo y al país, si el gobierno levantó la campaña de que hay que romper las cadenas de la corrupción en el sector petrolero, ¿por qué su voto central fue en contra del informe? Ahí ni siquiera se abstuvo, fue en contra del informe. Gracias a mi voto dirimente logramos salvar el informe y remitir a la Fiscalía y a la Justicia de Estados Unidos, y a propósito, la semana anterior, a través de Cancillería un poco retardada, llegó ya el informe a manos del gobierno de los Estados Unidos. En el otro tema donde está vinculada otra compañía china, me refiero a la compañía Dongfang, constructora del proyecto eólico Las Minas de Huascachaca, un informe también elaborado por Villavicencio, la legisladora Ana Belén Cordero también se abstuvo de votar. Es decir, otra vez el segundo. Y ahora en otro tema, el caso emblemático de esta chatarra china, chatarra made in China, llamada Coca-Cola Sinclair, también el voto del gobierno es en contra de un informe, de uno de los más importantes informes, Liz. 410 páginas. Esto le cuesta al país y ha sido elaborado por los mejores técnicos de este país. Es decir, ¿cómo pueden botar a la basura uno de los documentos más importantes que se ha trabajado en los últimos años? Y usted dice, yo le pregunto al presidente, pero el presidente no le responde. Entonces, ante eso, ¿cuál pudiera ser para usted la posible respuesta? ¿Por qué en estos casos específicos que vincula a China hay esta posición por parte del gobierno? Es clarísimo que el gobierno está en un proceso de negociación con el gobierno de China, un tratado de libre comercio, y es legítimo. También están, ya negociaron las líneas de crédito con China. Yo no estoy de acuerdo. Le han bajado un punto en los intereses
leoninos del 7%, le han bajado un puntito, le han extendido del 2024 al 2027 el dolor, y a cambio lo que no dice el gobierno es que le entregaron un contrato de 28 millones de barriles sin licitación a PetroChina y a precios no muy ventajosos para el país. Déjeme decirle, Liz y ecuatorianos, en la vida o como país y como sociedad no todo es dinero, también es un asunto de dignidad. Yo jamás, y creo que ningún ciudadano, negociaría con el delincuente que entró a robar en su casa. Los contratos con PetroChina están marcados por una línea de corrupción. Hay más de 70 millones de dólares en sobornos que fueron pagados por la compañía Gumbor, quien está preso en Estados Unidos, Raymond Kohut, y que dijo claramente que pagó esos sobornos para recibir contratos de PetroChina, contratos en términos absolutamente perjudiciales para el país. ¿A quién pagó los sobornos Raymond Kohut? Al gobierno de Rafael Correa. Es decir, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Lavándole la cara al correísmo y al morenismo en el caso PetroChina, Huascachaca y Coca-Cola Sinclair? Pero no necesariamente puede ser eso. El tema de la corrupción es una cosa y el tema de que el gobierno esté cuidando una negociación, es que estamos hablando de China. La importancia de China como un aliado comercial es importante para el mundo, obviamente para el Ecuador también. Entonces, puede ser que dos caminos diferentes empiecen a confluir en un tema bien complicado. ¿Será que China le está pidiendo al gobierno no tocar temas como estos? Obviamente, eso se nota. Pero ¿cuál es el resultado final? Ecuador es una colonia de China desde el año 2007. El correísmo nos entregó a China. Y el gobierno de Moreno y el gobierno del presidente Lasso son incapaces hasta el momento de recuperar este país. Pero una forma de sacudirse de ese colonialismo puede ser tener un acuerdo con términos equitativos. Recibir la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, no iniciar las acciones que hasta noviembre, y es muy importante, hasta noviembre de este año, hasta el próximo mes, se tiene que ejecutar la demanda en contra de la compañía fiscalizadora. Si se recibe, ¿ya no se puede ejecutar la demanda? Por supuesto que no, en contra de la compañía fiscalizadora ya vencen los 5 años. Si se recibe, al gobierno, al Ecuador, ¿le toca pagar las 17,000 y pico de fisuras? No hay ninguna razón para no iniciar acciones legales en contra de la compañía china, en contra de la fiscalizadora y particularmente en contra de las autoridades, tanto del gobierno de Rafael Correa, del gobierno de Moreno, porque aquí estamos claros que para construir esta central, el año 2012 ingresó material chino, acero chino fuera de especificación y con fallas. Y eso sabía el gobierno de Rafael Correa y eso sabía la empresa fiscalizadora. El 2014 sabían que el acero de los distribuidores estaba fuera de especificación y pese a ello autorizaron el encolado del acero en centenares de toneladas de hormigón y algo mucho más grave. ¿Y quiénes son los que autorizan? Los funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Autorizan que la recepción de la planta y el arranque de la planta del año 2016, sabiendo que existían fisuras. Desde el año 2018, y aquí está el cuadro de SELEC, voy a dejar. Al 2018 habían 7,700 fallas. En apenas 3 años se han multiplicado a 17,499, pese a que están repara y repara y repara. Aquí están las fallas. Estas son las 17,000 fallas de la central hidroeléctrica contratada por la Revolución Ciudadana. 17,000. Milton, ¿tú recibirías una casa con fallas? No, ¿verdad? Pero como es el Estado, el pobre Estado, ahora sí no importa, estamos, dicen, en un arbitraje, por supuesto, pero ya se ha confirmado en instancias anteriores la existencia y la responsabilidad de la compañía china Sinohidro. El Estado ecuatoriano no puede recibir esa obra, no debe recibir esa obra mientras no se reparen las fallas y se garantice la vida útil de 50 años. Y algo más, no solo estamos hablando de las fallas, estamos hablando de sobreprecios. Esa obra debió costar el año 2007 apenas $1,000 millones, pero incrementaron la capacidad sin estudios. Lo que prueba el informe nuestro es que no hay estudios para haber subido la potencia a 1,500 megavatios. Se disparó el contrato a $2,000 millones, financiado con una línea de crédito con interés chulquero del Exim Bank,
que le obligó al Estado ecuatoriano, como ellos ponen la plata, le obligan al Estado ecuatoriano a asimilar o asumir a la empresa constructora Sinohydro, 2.000 millones de dólares el año 2009 y el año 2010. Y para el año 2017 la cifra se disparó a 3.300 millones de dólares. O sea, Milton, ¿tú crees, y el país, compatriotas, que no se debe investigar este incremento colosal, descomunal del costo de 1.000 millones a 3.300 millones? Y algo mucho más grave, porque todas las obras chinas en el Ecuador están marcadas por sobreprecios, pago de sobornos, financiamientos de campañas electorales y no sirven casi para nada. Para alzarse con el negocio, con este contrato Sinohydro y también el Exim Bank, intervino la negociación. Aquí están los recuerdos de esta familia. Esta familia unificada. La hija de Conto Patiño, el yerno de Conto Patiño y el expresidente Lenín Moreno. Fue Lenín Moreno quien en el año 2010, directamente con Cai Rungguo, embajador de China en Ecuador, destrabó la línea de crédito que estaba por ahí abandonada del Exim Bank y permitió la firma. ¿Quién autoriza la firma del contrato? Rafael Correa. Aquí está la firma, expresidente Correa, la suya. Usted, gracias al acuerdo alcanzado por Lenín Moreno con Cai Rungguo, usted dijo, gracias Lenín, vamos a la firma de la línea de crédito y que arranque el contrato de construcción de Coca-Cola Sinclair. Es decir, aquí no estamos hablando solamente, Milton, de las fisuras. Estamos hablando de que la compañía china Sinohydro destinó 54 millones de dólares. Eso es lo que descubrió la Comisión de Fiscalización. 54 millones de dólares para pagar sobornos, comisiones maquilladas como consultorías. Y de esta gran suma, 18.3 millones fueron justamente a las cuentas del amigo de Lenín Moreno, Conto Patiño Martínez, lo que se llama el caso INA Papers, tramas de corrupción. Y luego, el 2013, expresidente Correa, Cai Rungguo y Sinohydro le financiaron su campaña. Expresidente Moreno, Cai Rungguo y Sinohydro le financiaron su campaña. ¿Y eso también es un delito o no? Ahora, asambleísta, pero usted aquí ha señalado que esto puede ir de la mano por esas negociaciones que tiene el gobierno con China y que repercuten en materia económica. Pero ¿por qué cree usted proceder de esta manera en lo que usted ha señalado como lavar estos actos de corrupción del gobierno del expresidente Rafael Correa y del expresidente Lenín Moreno? ¿Por qué? Cuando son incluso su oposición dentro de la asamblea, la oposición del gobierno, ¿no? Nada tiene que ver. Negociar un contrato, un acuerdo de libre comercio o cualquier contrato con cualquier país, con tolerar y permitir actos de corrupción. Lo primero que debió haber hecho el presidente Guillermo Lasso es exigir al gobierno chino que responda por 5.000 millones de dólares de perjuicio en los contratos con Petrochina, que responda por los perjuicios en el proyecto Mirador, el mayor proyecto minero de este país. Mirador le deja al Ecuador apenas del 6% de regalías. El gobierno del presidente Lasso le debe haber exigido al gobierno chino, ¿cómo así? La compañía china Andes Petroleum en el bloque Tarapoa recibe $42 por cada barril de petróleo extraído. Es decir, en todos los contratos donde están las empresas chinas tenemos el mismo problema: corrupción, sobreprecios, pago de campañas, sobornos y obras que no sirven casi para nada. O si no, vayamos a visitar la gran obra de la China CAMC aquí, que es este gallinero de la plataforma financiera aquí en Quito, que cada vez que llueve un poquito se hunde. De ese edificio, estimada Liz, es que se pagaron recursos para desvanecer una glosa y la plata fue a manos del excontralor Pablo Celi, o nos olvidamos. Es decir, el Ecuador es una colonia de China. El gobierno de Correa nos hipotecó a China. Han manejado más de 150.000 millones de dólares en petróleo, en minería, en grandes obras de infraestructura hidroeléctrica y en obras civiles. Prácticamente somos una colonia y no hay gobierno. Cero lucha contra la corrupción. No hemos recuperado un solo centavo de estos casos de corrupción con China. ¿Qué hacemos entonces, Liz?
Y usted ha dicho que ante eso, asambleísta, va... la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Y ante eso usted dice renuncia a la presidencia de la Comisión de Fiscalización, hasta esta semana prevé estar ahí, pero ¿y cómo quedan también esos otros temas, más de 20 alrededor de casos de investigación de corrupción que usted iba a llevar adelante? Yo llegué a la presidencia de la Comisión de Fiscalización, Liz, el país lo sabe, lo dije, porque me pidió el presidente Guillermo Lasso para luchar en contra de la corrupción. ¿Y por qué se va? Pero me dijo eso textual. Ya, pero ¿por qué se va usted ahora? Porque no hay cómo luchar contra la corrupción si los votos del gobierno del presidente Lasso en la Comisión de Fiscalización están al otro lado de la vereda. Entonces es mejor renunciar y ver pasar toda la corrupción. Es mejor hacer el trabajo desde un espacio independiente y libre. Que el país sepa que yo no me voy de la Asamblea. ¿Y quién va a ser el nuevo presidente de la Comisión Anticorrupción? ¿Usted se la huele, no? Yo no sé quién sea. No, pero usted debe saber más o menos para dónde apunta todo. Bueno, ahí hay un interés clarísimo lo hubo desde hace rato, ¿recuerdas, Milton? Sí. Lo que planteó Rafael Correa. Hay que adecentar la Comisión de Fiscalización, hay que sacar a Villavicencio, y en eso coincide el Partido Social Cristiano. Ahora mismo, ya esa estrategia, ¿cómo se ha materializado? Este señor Ronnie Aliaga, el de la piscina, por aquí creo que tengo la foto de la piscina, que no les gusta, me ha caído, me robaron. Este señor... ¿Quién se va a robar esa foto? La foto del año. Yo digo, ¿quién se va a robar esa foto? Pero es que la estrategia, ¿cómo está? Usted dice sacar a Villavicencio de la Comisión de Fiscalización. Mejor para él, se va solo Villavicencio. No, yo me voy a continuar mi trabajo de forma independiente en la misma asamblea. Yo como legislador no necesito de ninguna comisión. Bueno, mira, el tema es que la estrategia, ¿cómo se configura? Hay que adecentar la comisión y viene Ronnie Aliaga y plantea una queja. ¿Por qué? Porque le he dicho... Tetón, 1000 disculpas, cometí un error. Yo creo que debía decirle que el señor Aliaga es el sostén del correísmo. 1000 disculpas, pero que hay una estrategia de sacar a Villavicencio 3 meses, no solo de la Comisión de Fiscalización, de la Asamblea. ¿Para qué? Para que yo no investigue y saque el otro gran caso donde está vinculado el amigo de Ronnie Aliaga, Javier Jordán Mendoza, en el negocio de los hospitales con el narco Leandro Norero Tigo. Tenemos que terminar. Gracias, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización.